Preciados hermanos, el libro de Apocalipsis, ya estamos en la lección número 7 y qué maravilloso es este libro. Cómo nos presenta al pueblo de Dios, a Jesucristo, con todo lo que hace por nosotros. Hoy día vamos a estudiar las 7 trompetas. Un tema no muy fácil, pero vamos a tratar de estudiarlo. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, mis hermanos. Gracias, querido Dios, te damos porque es tu día santo y estamos aquí con otra oportunidad de abrir tu santa palabra. Acompáñanos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra y danos sabiduría para que esta tu palabra fortalezca nuestra vida espiritual. Cuida a nuestros hermanos que están aquí presentes y a los que nos están viendo, Señor. Bendice a sus familias y cuídales en su salud. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Las 7 trompetas, versículo de memoria, Apocalipsis 10:7. Miren lo que dice. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vamos a empezar con Apocalipsis 8:2. Dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. El versículo 3 y 4 y continúa. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Qué importante es eso, hermanos. ¿Quién añade a nuestras oraciones algo para que sean aceptadas? Cristo, nuestro intercesor. Él añade a nuestras oraciones su sacrificio. Entonces, y sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones ¿de quién? De los santos. Entonces Jesucristo intercede por nosotros. Lo primero de estos versículos es que las oraciones de los santos llegan hasta el trono celestial. Llegan nuestras oraciones hasta el trono celestial. Luego el versículo 5, miren lo que dice. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Miren cómo en el Antiguo Testamento se vio algo semejante. Ezequiel 10:2. Y habló el varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Entonces las 7 trompetas van a ir ¿a dónde? Hacia la tierra. Van a ser acciones de Dios que van a ocurrir aquí en la tierra. Van a ser acciones de Dios. Y miren lo que dice Apocalipsis 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a ¿qué cosa? A tocarlas. A tocarlas. Las 7 trompetas para Dios es algo especial. Cuando Cristo va a venir, ¿qué es lo que se escucha? El sonar de las trompetas. Algo especialísimo. Es que el sonar de las trompetas tiene esa connotación de anunciar y de hacer algo en el nombre de Dios. Miren lo que pasó en el Antiguo Testamento. Números 10:2-3. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar ¿a quién? La congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá
ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, las trompetas cuando se tocan es ¿para qué cosa? Para convocar a la congregación. No solamente eso, miren lo que dice los versículos que sigue. El versículo 9. Números 19. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, ¿qué cosa? Tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos ¿de quién? De vuestros enemigos. O sea, las trompetas son algo especial para Dios. Algo especial, no solamente para convocar a la congregación, sino ¿qué cosa? Una relación especial con Dios. Yo les voy a salvar. Yo le voy a salvar cuando toquen la trompeta. Miren lo que dice el versículo 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Hay algo especial en la trompeta. Hay una relación especial entre Dios y el sonido de la trompeta. Yo estaré con ustedes. El 2 Crónicas 13, 14 y 15 tiene casi la misma idea. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abdías y de Judá. O sea, la trompeta viene como un grito también de triunfo, de ayuda de ¿quién? De Dios. Las trompetas son ayuda de Dios, ¿para qué? Para su pueblo, una relación especial para su pueblo. Entonces las trompetas son juicios de Dios que vienen para ayudar a ¿quién? A su pueblo. A su pueblo. Siempre Él está listo para salvar, para ayudar. Luego, miren lo que dice Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó ¿qué cosa? La trompeta. ¿Y qué pasó con la primera trompeta? Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados ¿sobre qué? Sobre la tierra. Miren lo que dice Salmo 11, 5 y 6. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. A los buenos cuidará, y sobre los malos ¿qué pasará? Habrá tempestad. Habrá tempestad. ¿Qué significaría todo esto con relación a la primera trompeta? ¿Qué significaría? Recuerden que ¿qué pasó con el pueblo de Jerusalén? Con el pueblo de Dios, con el pueblo judío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo judío? Cuando vino Jesucristo, ¿le aceptaron o lo rechazaron? Lo rechazaron. Y después, ¿qué iba a pasar con ese pueblo? ¿Qué iba a pasar? Miren lo que dice Mateo 24, 15 al 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carpa. Mas ay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Y continúa Mateo 24, algunas cosas que iban a suceder con Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué contra Jerusalén?
¿Por qué contra el pueblo de Jerusalén? Mateo 23, 37 y 38. Miren lo que pasó. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. ¿Y qué más? He aquí que vuestra casa os es dejada, ¿de qué calidad? Desierta. La primera trompeta, de acuerdo a los estudiosos, simboliza esto. Simboliza el juicio de Dios a la Jerusalén rebelde. He aquí qué cosa, tu casa es dejada desierta. Y el año 70, ¿qué pasó con el templo de Jerusalén? Fue destruida. ¿Por quiénes? Por los romanos. Fue destruida, fue destruida. Entonces los estudiosos dicen que la primera trompeta pertenece a este juicio de la Jerusalén rebelde, la que rechazó a Jesús, la que no quiso aceptar a su Salvador. Primera trompeta. Luego la segunda trompeta, miren lo que dice, Apocalipsis 8, 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue, ¿qué cosa? Destruida. ¿Qué de importancia tiene esto de la montaña, de la segunda trompeta? Y como hubo una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. ¿A qué representará la montaña? ¿A qué? Vamos a ir un momentito a la Biblia. Jeremías 51, 24 y 25. Miren lo que dice. Y pagaré ¿a quién? A Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice ¿qué cosa? Jehová. Y miren lo que dice aquí. He aquí yo estoy contra ti, oh monte, ¿de qué calidad? Destruido, dice Jehová, que destruiste toda ¿qué cosa? La tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. A monte quemado. Entonces, esta montaña más o menos representaba a Babilonia en ese tiempo, esas profecías de Babilonia. ¿Y qué de esta trompeta? ¿Qué de esta trompeta? Es interesante que, miren lo que dice 1 Pedro 5:13. 1 Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saluda. Interesante que Pedro llama a la iglesia de Roma, ¿la iglesia de qué? De Babilonia. Según los que han estudiado esta porción de la Biblia, dice, este Babilonia no se refiere a la Babilonia antigua, porque ya estaba destruida. Miren lo que dice otra versión relacionado a esto. Miren lo que dice traducción al lenguaje actual. Los seguidores de Cristo que están en la ciudad de ¿qué? De Roma. Entonces Roma era conocido como ¿qué? Como Babilonia. Era su sobrenombre, Babilonia. Babilonia. Entonces el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, la montaña es algo que refleja en este caso a Babilonia, y Babilonia en el Nuevo Testamento está representando a lo menos en este versículo a Roma. Entonces segunda trompeta, los estudiosos dicen que pertenece al juicio contra el imperio de ¿qué calidad? Romano. Contra el imperio romano, que era sangriento, que por historia nosotros sabemos que era
un pueblo, un imperio sangriento. Pero vamos a seguir adelante. Apocalipsis 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. ¿A qué nos recuerda eso? ¿A qué nos recuerda una gran estrella que cae del cielo? A Satanás. A Satanás nos recuerda eso. Pero, ¿qué significa también la estrella que cae en la Biblia, aparte de Satanás? Miren lo que dice Judas 1, 12 y 13. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Representan a los falsos pastores. A los falsos pastores que están en el pueblo de Israel. Miren cómo se les dice: nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas de qué calidad? Errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. O sea, es la iglesia que enseña algo falso, las personas que enseñan algo que no está de acuerdo a la Biblia. Son como estrellas de qué calidad. Son estrellas errantes. Pero ¿qué hace aquí? Miren lo que dice: y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de qué cosa? De las aguas. ¿Qué simboliza las aguas? Multitudes, pueblos. Aparte de eso, ¿qué significa las aguas? Miren lo que dice Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Ya, el agua significa en la profecía multitudes, pero también significa ¿qué cosa? Significa que Dios nos puede dar para beber y que nosotros podemos tener vida eterna. Pero, ¿qué pasó con estas aguas? ¿Qué pasó con estas aguas? Miren lo que dice Apocalipsis 8:11. Y el nombre de la estrella es ajenjo. En otras palabras, amargo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ¿qué? En ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron ¿de qué calidad? Amargas. ¿Cuándo las aguas bíblicas se hicieron amargas? ¿En qué periodo de la historia? En el periodo de la historia medieval, cuando la Biblia había sido ¿qué cosa? Escondida. Cuando la Biblia no tenía ¿qué cosa? Valor. Cuando habían quitado a la Biblia su valor. Y había entrado ¿qué cosa? Habían entrado tradiciones y cosas que no decía la Biblia. Entonces, la tercera trompeta era juicio contra todos aquellos ¿qué cosa? Del periodo medieval que habían ocultado la Biblia, que esas aguas la habían convertido amargas. Luego viene otra trompeta, Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo ¿de qué? De la noche. O sea, la cuarta trompeta tiene que ver con oscuridad. Con oscuridad. Oscuridad. Y vamos a ver Ezequiel 32, 7, 8. ¿Qué es lo que dice esto?
Y cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice ¿quién? Jehová el Señor. Entonces, la cuarta trompeta tiene que ver oscuridad. Si en la tercera trompeta, en el periodo medieval, escondieron la palabra de Dios, ¿qué ocurrió luego? Completa oscuridad. Y eso es una profundización de la apostasía, completa oscuridad. Y en ese periodo sabemos qué es lo que ha pasado en la historia. Todo oscuro. Doctrinas que no estaban de acuerdo a la Biblia y solamente eran inventadas para satisfacer ¿qué cosas? Para satisfacer cuestiones políticas o de ambición. Solamente esa situación. Y llegamos a la quinta trompeta, Apocalipsis 9, 1 y 2. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió, ¿qué cosa? Humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué pasa cuando viene la quinta trompeta? Más oscuridad. Más oscuridad. Entonces la quinta trompeta es la apostasía y el secularismo espiritual que vino aquí en la tierra. Que se fue alejando y alejando de la vida cristiana. De la vida cristiana. Llegamos a una trompeta especial. Apocalipsis 9, 13 y 14. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Esta trompeta es especial porque da datos más claros que las anteriores trompetas. En primer lugar, nos muestra el gran río Éufrates. ¿Dónde estaba el río Éufrates? En Babilonia. En Babilonia. Luego, ¿qué nos muestra? Miren lo que dice Apocalipsis 9, 20, 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Interesante esta descripción. ¿A qué nos recuerda eso? ¿A qué nos recuerda esta descripción? Vamos a ver Daniel 5:4. Miren lo que dice. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Aquí, alabaron de bronce, de piedra y de madera. La misma descripción. ¿Cuándo ocurrió esto en Babilonia? ¿Cuándo? Justamente antes de la destrucción de Babilonia. Antes de la destrucción de Babilonia. Justo en el preciso momento en que el ángel iba a decir: se acabó para Babilonia. Y eso nos muestra en Daniel 5:23. Miren lo que dice: sino que contra el Señor del cielo te has ensombrecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Hablando de Babilonia.
Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino ¿en qué? En ellos. Y ahora miren lo que dice aquí. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben. ¿Es o no es igual a esto? Es la misma descripción a Apocalipsis 9, 20, 21. Luego que, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca, ¿qué cosa? Honraste, y no se arrepintieron de sus homicidios, nunca. ¿Qué ocurrió después? Daniel 5, 24 y 25. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upar, Sin. Pesado ha sido y ha sido hallado como falso. La misma descripción y justo antes de qué? Antes del tiempo del fin. Entonces esta trompeta, el sexto es el periodo del tiempo del fin. Justo nos lleva a ese tiempo importante. Y después de esta sexta trompeta se abre un periodo de un interludio. Antes de la séptima trompeta, Juan explica algo especial. Y ese algo especial está aquí, Apocalipsis 10, 1 y 2. Miren lo que dice. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en sus manos un librito abierto, y puso sus pies derechos sobre el mar, y el izquierdo ¿sobre qué? Sobre la tierra. Y aquí se nos presenta a alguien que tenía el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de ¿qué? ¿A quién nos recuerda eso? A Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Y ese Jesucristo, ¿dónde estaba? Su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, o sea, abarcaba toda la tierra. Miren lo que dice el Apocalipsis 10, 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano ¿a dónde? Al cielo, y juró el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, ¿qué cosa? No sería más. ¿Qué es el tiempo que no sería más? ¿Dónde hay profecías del tiempo? En el libro de Daniel. Y hay profecías importantes. Y miren cómo se relaciona esto con Daniel. Daniel 12, 6. Miren lo que dice. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¡Qué maravillas! Estaba viendo ahí el Daniel. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Qué dos profecías de tiempo vio el profeta Daniel? Dos profecías importantes. Una era la de 1200 días o años proféticos. Y la segunda es de los 2300 días o años proféticos. Y miren esa relación que dice Daniel 12, 7. Miren lo que dice. Y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, ¿a quién? Al cielo. Ahora vamos a comparar que estaba sobre las aguas del río. ¿Dónde estaba este ángel? Que vi en pie sobre el mar y sobre ¿qué cosa? Sobre la tierra. O sea, la misma descripción. Luego, el cual alzó su diestra y su siniestra, ¿qué?
al cielo. ¿Qué hizo este ángel? Levantó sus manos ¿a dónde? Al cielo. Y luego, ¿qué dice? Y juró por el que vive por los siglos. ¿Y qué hizo este ángel? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Se asemeja o no se asemeja? Se asemeja. Tiene la misma connotación. Y luego dice, ¿qué será por tiempo, tiempos y la mitad de qué? De tiempo. Entonces introduce esta profecía, 1260 días o años proféticos. Y luego dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán, ¿qué cosa? Cumplidas. Que el tiempo no sería, ¿qué cosa? Más. ¿Hay o no hay una correlación entre estos dos? Bien clara, bien clara. Bien clara. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver algo interesante. Apocalipsis 10:8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que estaba abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ve y toma el librito. ¿Y qué pasa con eso? Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese ese librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará, ¿qué cosa? El vientre. Pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces, ¿qué cosa? Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como ¿qué? Como la miel. El librito, ¿a qué representaba? A la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era dulce, dice, pero después se volvió ¿qué cosa? Amargo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Aquí nosotros estamos viendo dos profecías, 2300 días y 1260 años que se relacionan con este tiempo. ¿Qué estaba pasando? Resulta que en la profecía de los 2300 días y años proféticos, los estudiosos de ese tiempo, en ese tiempo habían estudiado y veían que todo se estaba cumpliendo al pie de la letra con los años que estaba explicado en la Biblia. Que comenzó el 457 antes de Cristo, llegó hasta el 408 antes de Cristo, las 7 semanas, luego 62 semanas, llegó al 27 después de Cristo, el bautismo de Jesús, luego una semana, a la mitad de la semana, la muerte de Jesús, y ellos veían pasmados. Todo se está cumpliendo. Habían estudiado exactamente la profecía. Y eso era dulce para ellos. Era dulce, era agradable porque se abría a sus ojos un acontecimiento especial. Y entonces llegó hasta 1844. Y ellos dijeron, todo se ha cumplido. Entonces, ¿qué va a pasar en 1844? Comenzaron a predicar y decir qué cosa, Cristo viene, Cristo viene. En todo el mundo comenzó a predicarse, Cristo viene cuando 1844. Y fue como algo dulce, como decía la profecía. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como ¿qué? Como la miel. Es que ellos creían haber encontrado la verdad y estaban esperando ¿a quién? A Cristo. Pero ¿qué pasó en 1844? No vino Cristo. No vino Cristo. ¿Y qué pasó aquí? Pero cuando lo hube comido, amargó ¿qué cosa? Mi vientre. Se convirtió en un chasco, una cosa amarga. Ya nadie quería creer. Ya nadie estaba atento a qué, a la Biblia. Eso es mentira. No se cumplió lo que habían predicado. Pero
¿Se vencieron algunos cristianos? No. Algunos cristianos comenzaron a estudiar otra vez. ¿Qué ha pasado? ¿En qué nos equivocamos? Y después volvió a predicarse el Evangelio, justo como dijo Apocalipsis 10:11. Él me dijo, es necesario que profetices, ¿qué cosa? Otra vez. Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Predica. Predica, predica. Justo en el tiempo preciso. Justo en el tiempo preciso. Justo cuando se necesitaba. Y todo esto estaba profetizado. No solamente en un lugar, sino en varios lugares. ¡Qué maravilla es la palabra de Dios! Cómo la palabra de Dios se explica poco a poco. Pero no solamente eso, miren lo que decía Apocalipsis 11, 3, 4. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Ahora vuelve a los 1260 días, o años proféticos. Vestidos de silicio, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos testigos, ¿quiénes son? Los 2 olivos y los 2 candeleros. ¿A qué representa el candelero en la Biblia? ¿A qué? ¿Qué es el candelero? La palabra de Dios. Miren lo que dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿qué? A mi camino. Entonces la palabra de Dios, y como son 2 testigos, ¿qué son los 2 testigos? El Nuevo y el Antiguo Testamento. Y por eso Jesucristo un día dijo, Juan 5:39, escudriñad, ¿qué cosa? Toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda la Escritura. Toda la Escritura, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Estos 2 testigos son el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Entonces dice, y daré mis testigos que profeticen por 1260 días, vestidos ¿de qué? A escondidas. ¿Se acuerdan en ese tiempo cómo profetizaban, cómo predicaban la palabra de Dios? A escondidas. Porque era un tiempo ¿de qué? Era un tiempo de apostasía, un tiempo de oscuridad, de secularismo. Estaban predicando a escondidas. ¿Se cumple o no se cumple? Clarito, clarito. A escondidas. Estos testigos son los 2 olivos, etcétera, etcétera. Qué interesante, 1260 días o años, justo en la época donde el dominio papal llegó a su cúspide. Pero ¿qué pasó luego? Miren lo que dice Apocalipsis 11, 7 al 9. Cuando hayan acabado su testimonio, las bestias que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los ¿qué cosa? Matará. Cuando se haya predicado en la oscuridad, ¿qué va a pasar? La bestia, ya sabemos que a quién representa la bestia, que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza grande de la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue ¿qué cosa? Crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán ¿qué cosa? Su cadáver por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. 3 días y medio. ¿Qué pasó en esos 3 días y medio? 3 años y medio proféticos. ¿Qué pasó? Tiempo de oscuridad, secularismo. ¿Qué pasó en ese tiempo? En el 26 de noviembre de 1793, la Revolución Francesa hizo
quiso destruir por completo la Biblia. Es un decreto para destruir la Biblia. Y se hicieron cosas malas contra la Biblia. Ahí se proclamó que Cristo, que Dios había muerto, que ya no existía la Biblia. Pero eso iba a durar por 3 años y medio. Y justamente el 17 de junio de 1797, ¿qué ocurrió? La misma legislación francesa dijo, no podemos vivir sin la Biblia. No podemos vivir sin la Biblia. 3 años y medio. Exacto. De acuerdo a lo que dice la profecía. Y si ustedes van a los libros históricos, van a hacer o van a ver esa situación. Por eso la Biblia en Apocalipsis 11:11 decía, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviados ¿por quién? Por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran terremoto sobre los que lo vieron justamente en este tiempo. Justamente después de los 2300 años, por 1797, volvió a ¿qué? A revivir la palabra de Dios. Después de ese tiempo, exactamente como dice la Biblia. Y por eso que Apocalipsis 11:12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos, ¿qué cosa? La vieron. Otra vez estamos con libertad, ¿para qué? Para estudiar la palabra de Dios. Y después va a venir la 7ª trompeta, que vamos a estudiar posteriormente. Mis hermanos, qué importantes. Aquí tenemos que dice, estudiar las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida. Y ellas dan testimonio de ¿quién? De Jesús. Mis hermanos, ojalá que nosotros, con esto que nos dice la Biblia, podamos continuar estudiando la palabra de Dios y acercarnos a Cristo. Que nuestras oraciones, que las oraciones de los santos, que nuestras oraciones sean bendecidas y sean aceptadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.